Dios les bendiga, muy buenos y hermosos días, tardes, noches. Y le damos muchas gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes. Para mí es un privilegio, un placer poder estar entrando a la intimidad de su hogar, sabiendo que Dios tiene algo muy lindo para nosotros. Nuestro Dios siempre tiene algo muy bueno. Y antes que nada, yo quisiera agradecer a nuestro amado Dios por la oportunidad que nos da de predicar la palabra y ser parte, aunque sea por una hora, ser parte de su vida, ser parte de su familia y para animarle, para ah, darle una palabra que le aliente. Creo que tenemos más que nunca la necesidad de alentarnos unos a otros. La Biblia dice que oremos unos por otros y al orar unos por los otros, eso nos alienta. Vivimos unos tiempos de desaliento en muchas personas y en muchas áreas de la vida. Vemos la economía de las naciones y está desalentando a las familias. La palabra de Dios daba una señal de los últimos tiempos a través de Daniel y decía que la gente andaría de allá para acá. Y hermanos, pues estamos viendo en los últimos días, en estos, cuando menos los últimos 4 días, se está mirando una salida, un éxodo de una nación que si lo hubiéramos platicado en nuestros sueños más guajiros, le aseguro que no hubiéramos encontrado de ver líneas de miles de carros saliendo de Rusia. Esto es algo que para nosotros nos debe de hablar acerca del reloj profético de Dios, pero también nos debemos de alentar unos a otros para caminar en el precioso camino y maravilloso camino de nuestro Dios. Quiero agradecerles también a todo el staff y a todo el personal de Canal 38 que encabeza a mi hermana Grace Randall y que lo hace muy bien. Pero también, hermanos, cada persona que trabaja, cada persona que apoya desinteresadamente, porque muchos de las personas que vienen al canal, hermano, trabajan arduamente y es sin ningún remuneración económica porque lo dan de su corazón. Pero también, hermanos, debemos de estar al pendiente de que si podemos ayudar al Canal 38, hagámoslo, por favor. Usted puede llamar al 532-8518, pedir oración, pero también pedir información. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser parte del Canal 38 por medio de una ofrenda? Nunca será una ofrenda demasiado pequeña. En la Biblia nos habla de una viuda que dio todo lo que tenía y esas 2 moneditas que se le llamaban en aquella época blanca, esa dice dio 2 blancas, significa que el costo sería menos de un penny. Así que, y el Señor dijo que era una gran ofrenda, la más grande ofrenda que había dado en ese día había sido menos de un penny, porque el Señor mira la intención y el corazón. Pero vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a darle gracias a Dios por todas sus grandes, hermosas, preciosas bendiciones y deseo de todo corazón que hoy Dios le conteste a usted y a mí esas peticiones que tenemos. Y quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi alma y debe de resonar siempre en nuestro corazón de que tenemos que tener esa fe y esa confianza de que el Señor contesta. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Yo no sé cuántas personas en este instante, Señor, están esperando esa palabra, una palabra que les bendiga, una palabra que llene sus corazones, una palabra que les llene de esperanza. Pero sabemos, Señor, que en ti no son esperanzas vanas, sino es una seguridad. Señor, la Biblia, la palabra de Dios dice que tú eres nuestra esperanza de gloria. Tú eres nuestra esperanza. Señor, la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando no había esperanza, él siguió creyendo y tú le diste, Señor, lo que anhelaba su corazón. Te pido, Padre, que sanes enfermos. Señor, que sanes a toda persona que esté enferma.
desde la corona de su cabeza, la coronilla de su cabeza, Padre, hasta la planta de sus pies, pasando por su mente. Señor, necesitamos mentes lúcidas, necesitamos sanidad en muchas personas que están, Señor, necesitando que sus neuronas que dicen que no se restauran, Señor, tú hagas un milagro sobrenatural, natural, trayendo nuevas neuronas, Padre. Que la memoria no se pierda, Señor. Que no se pierda, Señor, a través de esa terrible enfermedad que hace que la gente olvide. Pero yo te pido, Señor, que pases por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra lengua, nuestras glándulas, Señor, nuestras dientes y muelas, Padre, nuestro esófago, Señor, en esa garganta, Señor, que hay un cúmulo, Señor, a veces de infecciones que dañan el cuerpo. Sana, Padre. Toca, Padre, las manos, los pies, los intestinos, el páncreas, los riñones, los pulmones. Señor, te pido también que hagas la obra, Señor. Señor, que la atropellaron, Padre, y está delicada en el hospital. Te pido que la levantes de esa cama, confortes el corazón de su madre, el corazón de su padre, el corazón de su hermano, el corazón de su cuñada, Padre, y podamos mirar un testimonio lleno de fe, un testimonio, Señor, en el cual tú te glorificas. Y pongo en tus manos este día, Señor, la palabra que quiero compartir con tus hijos. Señor, limpia mi mente y mi corazón. Señor, quiero estar dispuesto con un corazón libre, un corazón que te agrade, Padre mío. Perdona todos nuestros pecados, Padre. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de un mundo que te necesita. Te pedimos por la paz de Israel. Trae paz al corazón de los judíos. Sálvalos, Padre. Levanta muchos misioneros judíos que les hablen en su propio idioma, con señales y maravillas, Padre. Te pedimos por México, su presidente, Señor. Te pedimos por Estados Unidos, su presidente, Señor. Te pedimos por todas las personas que están en eminencia en El Paso, en Ciudad Juárez. Señor, en el estado de Texas, en el estado de Chihuahua, que hagas una obra perfecta. No nos cansaremos de orar y darte la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viajando todos estos miércoles. Hemos viajado por la ciudad, hemos viajado por la ciudad vieja, hemos estado en el Monte de los Olivos, pero hoy quiero llevarlos a un pueblo que se llama Caná. Caná está muy cerca de Nazaret, así que es un pueblito montañoso, es decir, donde usted sube, baja calles. Pero sucedió uno de los milagros que iniciaron el ministerio de Jesús, y esto nos habla de unas grandes enseñanzas bíblicas a través de la palabra. Así que, gloria a Dios, vamos a estar preparados. Si usted tiene a alguien que le puede llamar, llámele, dígale, ¿sabes qué? Va a empezar la palabra de Dios. Cámbiale al canal 38. Y si sabe que esa persona tiene una necesidad, invítelo para que llame al teléfono que aparece en pantalla suyo, para que venga y llame y podamos nosotros orar por él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al capítulo 2 de San Juan. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino,
y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esta es una historia que nos va a enseñar grandes lecciones de fe. Y yo espero que estemos atentos a la palabra, para que la palabra vaya hablando a nuestro espíritu y nosotros vayamos moviéndonos en esa fe. Pero déjeme le digo, muy probablemente esta boda sucedió un día miércoles, porque las doncellas se casaban los días miércoles y las viudas se casaban los días jueves. Así que muy probablemente esta boda en la ciudad o en el pueblo de Caná en la época de Jesús era un día miércoles, cuando llegó el Señor juntamente con sus discípulos o parte de sus discípulos a esa boda muy cerca del pueblo donde él vivía. Pero este es el primer milagro de los 8 milagros que relata San Juan. Y cada uno de esos 8 milagros tienen un propósito y tienen un destino y tienen un mensaje muy especial. Pero yo quiero hablar del primer milagro, quiero hablar de ese primer milagro que sucedió en el pueblo de Caná, en Caná de Galilea. Así que eran 6 tinajas de baños rituales. Estas 6 tinajas tenían alrededor de 20 a 30 galones de agua. Es decir, que hubo un equivalente, hermanos, de una cantidad enorme. Estamos hablando, hermano, de una cantidad enorme de agua. Estamos hablando de muchos litros de agua cuando llenaron esos cántaros. Para que usted tenga una idea, si yo me paro, no sé si voy a hacer mucho ruido, pero imagínese yo que me paro y esos cántaros pudieran estar aún hasta más altos que yo. No eran unas anforitas, estoy hablando, hermano, de unos cántaros que cabía mucha agua. Estaban altos, más altos que yo. ¿Y por qué lo sé? Porque los he visto. Así que esto era algo que estaba implicando uno de los problemas sociales más graves en Israel. Era uno de los asuntos legales y religiosos más serios en la vida de todos los judíos en la época de Jesús y en muchas épocas y en la época actual. Para nosotros una boda, podemos ir a bodas donde no hay comida, podemos ir a bodas donde andan batallando para la bebida, para el refresco, pero en la vida de los judíos no es así. Mucho menos en la época de Jesús. Esta persona que no podía tener el alimento para cuando menos los 7 días de la boda y no tenía suficiente vino para los 7 días de la boda, esto iba a ser una tragedia. Estas bodas que podían durar 7 días aún más y que venía gente de todas partes. Así que había gente, le puedo decir que las personas más importantes y los amigos y la familia y los conocidos, estamos hablando de mucha gente, probablemente varios cientos de personas, y las fiestas se hacían al aire libre, Pero esta boda era muy importante para esa familia, una familia que había echado las bendiciones por la ventana. Es decir, recibieron personas de los pueblos aledaños, hermanos de toda Galilea, pero había alguien en especial en esa ocasión. Estaba Jesús, pero también estaba su mamá María. Y llega el momento en que
está la fiesta, está la boda, y mucha gente de Nazaret estaba allí en aquella boda. Así que la Biblia nos dice que al tercer día, es decir, al tercer día, significa que cuando encuentra, la Biblia nos señala claramente que el Señor le llama a Felipe y Felipe llama a Natanael y le dice Felipe a Natanael: hemos encontrado al Mesías, donde está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Y entonces le dice Natanael: ¿y de dónde viene? Y le dice él: de Nazaret. Y entonces Natanael dice: de Nazaret puede salir algo bueno, puede venir algo bueno. Pero llega el momento en que el Señor va al encuentro y dice la palabra del Señor, se lo puedo leer para que sea exactamente. Le dice: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés, y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces hay una respuesta de Natanael cuando le dice: maestro, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y esto es a lo que yo quiero que usted y yo entendamos, porque la palabra de Dios no solamente es una predicación, no es solamente una enseñanza, es para que veamos cosas mayores. Y este día usted puede ver algo grande, usted puede ver algo glorioso, y tiene que estar dispuesto, tiene que estar deseoso. Así que acomódese de la mejor manera para que usted pueda recibir esta misma palabra que le dijo el Señor: cosas mayores que estas verás. Y yo quiero con todo mi corazón que usted vea el milagro que Dios tiene para usted. Así que cuando llegan, era el tercer día que tiene Jesús este encuentro con Natanael. Así que 2 días después, porque es al tercer día cuando se encuentra con Natanael, y dice la palabra del Señor: y al tercer día hicieron unas bodas. Es decir, 2 días después de que se encuentra con Natanael, él fue invitado. Aquí me quiero detener un poquito en lo que dice el verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús. Aquí me quiero detener un momento. Número 1, para que tú recibas un milagro y veas algo mayor, al primero que tienes que invitar es a Jesús. ¿Escuchaste bien? Si tú quieres ver un milagro o quieres ver algo más grande, milagros más grandes, milagros maravillosos, lo primero que tiene que haber es una invitación a Jesús. Cuando la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que Él está a la puerta y llama, entonces el que está llamando a la puerta es el Señor. Pero tras la puerta estamos tú y yo. Tenemos que abrir la puerta para que entre el Señor. El milagro empieza cuando invitamos al Señor. Dice que Jesús fue invitado. Y cuando Él es invitado, el Señor siempre va a ir. Él dice: yo estoy a la puerta. Si alguien me llama, me invita a entrar, yo voy a entrar, voy a estar con Él, voy a cenar con Él. ¿Por qué dice cenaré con Él? Porque la hora de más intimidad, conforme la costumbre judía, era la cena. No era la hora de la comida. La hora de la comida era la hora la hora del comercio, era la hora de la informalidad, pero también era la hora del comercio, de hacer negocios, de comprar, de vender. Pero la hora de la intimidad
era la cena. Es cuando todo mundo ya se relaja, es cuando todo mundo se está preparando para irse a dormir. Así que el Señor le está diciendo a él: yo entraré y cenaré con él. Es la intimidad. Hoy Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros, pero lo primero que tenemos que hacer es invitarlo. Diga ahí conmigo, grítele fuertemente, dígale: Señor Jesús, ven a mi casa. Señor Jesús, voy a abrirte la puerta de mi casa. Y si usted puede hacer algo que parece una exageración de parte mía, vaya a la puerta, si le queda cerca, dígale: Señor, por favor, bienvenido, esta es tu casa. Bienvenido, Señor, esta es tu casa. Entra, pasa, siéntate conmigo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Empieza a hablar, empieza a dirigirse hacia nosotros. A veces, hermano, el Señor está tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. ¿A qué me refiero? Que el Señor Jesús estaba en alguna parte de aquel lugar. Estaría donde estaban la mayoría de la gente, estaría dentro de la casa, estaría en el patio, estaría en la terraza. ¿Dónde estaría el Señor? Pero no lo sabemos. Pero lo importante es que el Señor estaba allí. La Biblia dice que el Señor está en medio de nosotros. La palabra del Señor nos da una promesa que dice: yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, en este momento el Señor está cerca, pero tiene que invitarlo, tiene que decirle: Señor, para mí es muy importante que tú me escuches, para mí es muy importante que hablar contigo. Pero estaba por pasar una tragedia. Esto podía marcar la vida del matrimonio, no solamente unas semanas, podía marcarlo por años podía marcar, porque a veces, hermano, no nos damos cuenta de que hay algo que está a punto de suceder. A veces, hermano, estamos a punto de una tragedia y nosotros no nos imaginábamos. Cuando Oscarito me pide oración por su hermana, por Lisbeth, hermano, ella esa mañana salió para ir a alguna parte, probablemente a su trabajo o probablemente iba a hacer alguna compra. Y entonces ella se para en la esquina, en aquella avenida, y va a cruzar la avenida. Mira que hay el semáforo verde y dice que ella tiene la vía libre para ir a avanzar. Pero no contaba que ese día vendría una troca, una persona a una velocidad queriendo pasarse la luz roja para no detenerse un par de minutos. Así que esa persona llega, impacta a la muchacha, y es una muchacha delgadita, es una muchacha muy flaquita. Así que la muchacha llega a donde ella confiadamente va a pasar, pero no sabe que a unos segundos se acerca una desgracia. Y esa situación, hermano, la impacta la troca, la hace volar por los aires, cae en la avenida en el piso, pero una señora se da cuenta, llama a la ambulancia. Cuando la levantan, se dan cuenta que su columna vertebral está quebrada. Se dan cuenta de que sus dedos están tan maltratados que decía su hermano que probablemente pierda la movilidad de parte de sus dedos. Estaba totalmente golpeada. La miran los médicos y dicen: no podemos hacer nosotros nada, no tenemos lo que ella necesita para ser operada. Necesita la operación, pero necesitamos dos cosas: un doctor con toda la capacidad, y necesitamos nosotros un lugar donde tengan todos los instrumentos quirúrgicos que aquí no tenemos. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa desgracia pasó cuando ella estaba confiadamente, probablemente iba pensando en algo y no se dio cuenta que venía la troca. El de la troca imprudentemente aceleró y la tomó en el centro de donde él iba y la arrolló, la golpeó, la mandó por los aires. Por eso, hermanos, necesitamos estar atentos, que algunos llegan a la iglesia y ni siquiera se dan cuenta que estaba allí ya esperándonos el Espíritu Santo. Hay personas que no se dan cuenta que esta predicación Dios la puso en mi corazón para cerrar este viaje por Jerusalén, para decirte que Él está allí, que se te ha olvidado clamar a Él. Él está allí, ha estado allí
allí, siempre ha estado ahí, pero tus lágrimas no te han dejado verlo. El problema con tu familia no te ha dejado verlo. El problema y tu dolor en tu cuerpo no te ha dejado verlo. Entonces ha sido más patente el dolor que poder voltear a ver al Señor. Ha sido más doloroso ver lo que pasa en tu familia que estar mirando que el Señor ha estado cerca. Esa tragedia era latente. Se miraba la música ahí en Caná, la danza, la alegría, pero todo eso estaba por acabar. Probablemente hubiera quedado en silencio las murmuraciones de unos con otros, porque al ir a buscar el vino, ya no habría vino. Y eso implicaba que el padre de esta nueva familia no había planeado bien las cosas. Y esto hablaba muy seriamente que un novio que no podía prever para su familia era altamente reprobado y criticado por la sociedad judía. Así que miramos que se necesita invitar a Jesús, pero si tú no te das cuenta que el Señor está en tu vida, entonces va a venir una tragedia, pero el Señor reprende a todas esas tragedias. Necesitamos que el Señor esté en nuestra vida. Si ya estás pasando una situación difícil, tienes que decirle: Señor, por favor, donde quiera que estés. Pero el Señor dice que Él mora en nuestro corazón. Tenemos que ir a nuestro corazón, tenemos que ir a las rodillas, tenemos que ir al ayuno, tenemos que clamar al Señor. Estaba por suceder el descrédito por muchos años para el novio y para la familia del novio. ¿Por qué era tan importante el vino? El vino es un símbolo en la Biblia de gozo abundante. Y sin Jesús te puedo decir que no hay gozo. Sin Jesús en la familia no hay gozo. Sin Jesús en nuestra casa no hay gozo. Si no hay una manifestación real del gozo que dice la palabra del Señor, entonces hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay quejas. Podemos estar nosotros caminar muchos años como cristianos, pero si nosotros no buscamos el gozo del Señor, que nos aliente en medio de la aflicción, en medio de la situación adversa, el gozo se te va a ir perdiendo. Y cuando ya se termina el gozo, queda amargura, queda resentimiento, queda la crítica, queda la murmuración. Pero entonces, hermano, el que te da el gozo abundante se llama Jesús. Así que tienes que invitarlo este día. Invítalo, dile: Señor, te he dejado fuera. Señor, he hablado mal de ti. He pensado que te olvidaste de mí. Y empieza ese momento. El momento en que hubieran dicho hace 2000 años atrás: se acabó el vino, empezaría la tragedia. Los novios y la familia estarían, hermanos, en un descrédito. Mal proveedor. ¿Por qué no fuiste proveedor para mi hija? Los padres de la muchacha podrían divorciarse inmediatamente el jueves. Por eso se casaban los miércoles, porque el jueves se reunían los ancianos y si algo salía mal en la boda, podían ir al siguiente día y esa boda terminaría en ruina. Tendría el derecho la familia de la muchacha de desacreditar al novio y aún, conforme la ley antigua, podían castigarlos pagando dinero por el descrédito, por lo que había pasado su hija. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nos falta el gozo, cuando nos falta el vino, un cristiano sin gozo, no sé cómo puede caminar en la vida. Yo no te digo que no tengamos problemas. En menos de 5 meses perdí a mi hermano mayor, perdí a mi sobrina que se crió con nosotros como una hermana por años en nuestra casa. Acabamos de perder a un sobrino 17 años jugando fútbol americano. Mi esposa hace 5 meses estaba siendo operada, le abrieron sus costillas, sacaron su corazón para operarla. No una sola válvula, las 2 válvulas. No solamente las 2 válvulas, la fibrilación que hacía que su corazón se acelerara. No solamente eso, una vena que no se terminó de formar cuando era niña. Esos problemas ella los tuvo de niña, pero el Señor la guardó porque ella le creyó a Dios, porque ella siempre su oración era confiar en el Señor. No lo sabíamos hasta que la operaron y nos dijeron: este problema es desde nacimiento. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor?
Esperó que naciera la cirujana, la especialista que la iba a operar. Esperó que creciera, que fuera al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, que fuera a la universidad. Y después de muchas operaciones de entrenamiento, el Señor dijo: ahora sí, hija, este es el tiempo. Y hermano, le estoy hablando cuando descubrimos el problema de su corazón, estoy hablando más de 30 años. Así que el Señor dijo: no corras apuro, hija. En 30 años te voy a guardar. Sé que va a haber noches que tu corazón se quiere salir. Va a haber noches en que la presión arterial, porque sus válvulas, cuando se abrían, salía sangre. Pero el Señor la cuidó. No fue fácil para ni ella, ni para mí, ni para los hijos. Pero el Señor tenía un tiempo para hacer el milagro. Y el milagro vino. Y usted puede decir: ¿por qué el Señor no hizo un milagro de sanidad divina? Hermano, el milagro más grande que hizo es que, teniendo problemas en 4 formas en su corazón, el Señor la mantuvo con vida. Si eso no es un milagro grande, yo no sé qué puede hacer, pero fue un milagro maravilloso. Por eso dice la palabra de Dios: cosas mayores que estas verás. Y lo vimos, más de 7 horas esperando que el corazón lo pudieran arreglar. Y hermanos, cuando parecía que esas 7 horas no avanzaba, los demás que estaban operados se miraba que al final ya habían terminado la operación. Pero hubo un tiempo en que mi esposa avanzó un poco y se detuvo. Y entonces ahí empezó la angustia, el diablo mandándonos mensajes, pero nosotros clamando en oración, clamando de rodillas, clamándole allí en la capilla de aquel hospital, clamando al Señor. ¿Y sabes por qué? El diablo quería robarme el gozo, pero la palabra del Señor me dice en Nehemías, la palabra del Señor, hermanos, me dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, en el verso 10 dice: coman, beban vino dulce, compartan con los que no tienen. Y luego dice: no estén tristes, porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza. El Señor te está diciendo: no que no puedas estar afligido por lo que estás pasando. Yo sé que es aflicción. Yo estuve internado 5 días en el hospital no hace mucho, y el diablo todos los días me decía: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, no vas a salir de aquí. Pero yo cantaba en mi mente, pero yo leía allí mi Biblia, y entonces pude mirar la mano del Señor. Mi esposa me animaba. Al 4.º día, cuando ya estaba la desesperación a lo máximo, que yo estaba pensando quitarme todas aquellas líneas que tenía en los brazos, que tenía aquello que estaba alimentando, hermanos, y contrarrestando la enfermedad. Estaba yo pensando en este momento: si el doctor no me dice que me voy a ir, entonces yo mismo, bajo mi responsabilidad, me voy a ir. Estaba hablando eso en mi mente, pero no se tardó ni un segundo cuando sonó el teléfono. Y lo primero que me dice mi esposa: ¿cómo estás? ¿Estás muy desesperado? Y yo le dije: sí, estoy ya desesperado. Y me dijo: no te puedes desesperar. Tienes que aguantar este día más. Tienes que resistir este día. Tienes que resistirlo. Entonces yo supe en mi corazón que lo que estaba yo decidiendo por la desesperación era incorrecto, que la llamada que entró en ese momento exacto que yo necesitaba las palabras vino de parte de mi esposa amada. Y entonces resistí. Cuando oró por mí, se quitó todo aquello. Y yo deseo que en el nombre de Jesús lo que tú estás oyendo se quite, se borre, porque el gozo del Señor regresó a mi corazón. Y entonces esa noche estaba oyendo yo la Biblia en el teléfono, y Dios me dio un mensaje para mí, un mensaje para la iglesia. Y entonces el Señor me dijo: mira, te voy a enseñar a través de Esther y a través del centurión romano, y los vas a unir, y tú vas a ver el mensaje que te voy a dar. Entonces yo lo oía en mi espíritu y me conectaba. Era algo raro, mi corazón se conectaba a lo que estaba oyendo en aquel celular. Pero no sé cuándo pasó. Sé que era la noche, la madrugada, pero pasamos del libro de Esther hasta donde habla la palabra del Señor del centurión romano.
Pero ¿cómo brincaron los demás libros en un aparato que te va marcando los libros? Pero el Señor, la tecnología para Dios no es nada. Pero Dios nos está diciendo, si te falta el gozo, si te falta la llenura del Espíritu Santo, entonces lo que va a venir es lo que dice la palabra del Señor. En San Juan capítulo 10, en el verso 10, dice el Señor Jesús que el ladrón, o sea el diablo, no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Pero el Señor te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La desgracia estaba por suceder en aquel matrimonio. La situación difícil estaba por pasar, pero ahí estaba Jesús invitado. Jesús no solamente es el invitado, Jesús tienes que llamarlo a grito, tienes que llamarlo a gritos, tienes que llamarlo, aunque te digan los vecinos que estás loco, ¿qué importa? Bien vale el milagro para tu familia, bien vale el milagro para tu matrimonio, bien vale el grito, la solución a lo que está pasando a alguien que tú amas. Por eso nuestro Dios es nuestro gozo y el gozo del Señor nos hace fuerte. Por eso en medio del dolor el diablo quiere robarte el gozo, el diablo quiere robarte la esperanza, el diablo quiere robarte el deseo de seguir adelante. Y vas a buscar muchos pretextos y vas a hablar mal del pastor y vas a hablar mal de los que te ayudan y vas a hacer un mal agradecido, porque desafortunadamente lo primero que produce el desaliento, el desánimo, es que nos llenemos de ingratitud con la gente que nos ha ayudado, porque pensamos que no nos ayudaron lo suficiente, pensamos que no nos visitaron lo suficiente, que no nos miraron en nuestra tragedia. Pero quieres que te diga una cosa, el asunto es personal. Esta es una guerra tuya contra el diablo, esta es una guerra tuya contra el desánimo. Y hay veces estamos buscando, los pastores, si me hubieran dicho, si me hubieran comentado, si esto, no, arrepiéntase, dígale, Señor, perdóname, pero tú me has dicho muchas veces que no tenemos guerra contra sangre y carne. Nuestra guerra no es contra la gente, nuestra guerra es contra el diablo, y el responsable de pelear la batalla soy yo. Si yo tengo necesidad, tengo que orar. Ni modo que le dijera a las personas que estaban en el hospital, vengan por favor, vénganse, únanse conmigo a orar. Ni me conocía ni los conocía. ¿Quién tenía que ir a orar a la capilla? Yo tenía que ir a orar. Mi hijo tenía que orar. Charlie, que estaba con nosotros, tenía que orar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te está hablando en esta mañana. Dios nos habla para decirnos que Él está ahí. Pero en esta fiesta, aunque estaba Jesús ahí, ni cuenta se habían dado que el Salvador del mundo, el Rey de Israel, el Creador del universo, estaba ahí y nadie se daba cuenta. Nadie se daba cuenta. Y probablemente tú en esta adversidad que estás pasando no te das cuenta que está el Señor ahí. Pero ¿qué dice el profeta Jeremías? El que estuvo mucho tiempo metido en una prisión que era un pozo donde había lodo, donde había un lodo pestilente, donde había agua estancada. Ahí estaba el gran siervo de Dios. Y podría haber dicho Jeremías, que no soy el profeta de Dios, que Dios no ha hablado a través de mí, porque estoy yo aquí. A veces Dios permite que pasemos por procesos que son dolorosos. A veces Dios los permite para que nosotros, hermanos, podamos encontrar el propósito a nuestra vida. Pero yo reprendo al diablo si usted está desanimado, si usted está desalentado. Es hora de que se aliente. ¿Y sabe por qué? Cuando viene María por 30 años había aguantado que cuando hubo el censo y ella estaba embarazada de Jesús, en el censo ella tiene que ir a Belén para ser censada. Pero usted lee la historia y ¿qué le dice? La familia le cerró las puertas de su casa. El mesonero, el del hotel que los conocía, le cerró la puerta. ¿Y dónde terminó el Señor Jesús siendo un bebito? No en la casa de una familia, no en la casa de sus familiares, no en un hotel. Terminó en una cueva donde los pastores cuidaban a sus ovejas,
ahí entre el olor de las ovejas, el Salvador del mundo, allá fue a terminar. Ahí estaba María, estaba José y estaba aquel niño a punto de nacer. Y quiere que le diga una cosa, cuando ella le cerraron las puertas, ¿sabe por qué fue? Porque entre la misma familia, entre los mismos amigos y conocidos de María y de José, corrió la versión. ¿Cómo es posible? Porque aún José no creía en ella hasta que vino el ángel Gabriel y le dijo, no dudes en tomar a tu mujer, porque el bebé es hijo de Dios. Protégela, cuídala. Todo mundo le dio la espalda. Por 30 años estaba María siempre en la boca en descrédito. ¿Cómo era posible que María dijera que lo que estaba allí de embarazo era del Espíritu Santo? Era por medio de Dios. ¿Cómo le iban a creer esto? Ellos dijeron, no es cierto. ¿Y cuántos hombres dijeron, pobre José, qué tonto? María lo acaba de engañar. Y el bebé que está esperando no es de él. Pero ellos le decían la verdad, que el niño que estaba allí gestándose en el vientre de María a punto de nacer, era el Hijo de Dios, como tú y yo lo sabemos. Pero la gente hablaba de ella, la criticaba, la juzgaron por 30 años. Por eso cuando dice el verso 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Usted recordará el pasaje de San Juan. En el capítulo 12, verso 23 dice que Jesús le dijo a Andrés y a Felipe, ha llegado la hora. ¿A qué se refería de ha llegado la hora? De ir al Calvario, de ir a morir allí por aquellos hombres que el Señor los amó hasta la muerte, pero lo crucificaron por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Pero le dice el Señor, no ha llegado mi hora. Pero María al decir, hagan todo lo que diga, iniciaba el comienzo, iniciaba el comienzo del ministerio de milagros del Señor. Así que también estaba que por 30 años se habían burlado de ella, por 30 años la habían criticado, por 30 años muchos dijeron, oye, ¿a quién se parece Jesús? ¿A quién se parecerá? Buscando a ver qué hombre que entraba a la casa, a ver qué hombre. Dudaron de la reputación santa de una mujer decente. Y quiere que le diga una cosa, este era el problema de María, que por 30 años tuvo que aguantar las burlas, las sospechas de la gente. Pero yo no sé cuántos años has pasado, pero déjame te lo digo esto. La Biblia habla que el óleo desciende sobre la cabeza de Aarón, luego baja por la barba y luego sigue bajando por la vestidura hasta que llegue al borde y más allá del borde. Es decir, que hay un tiempo de que llegue a la cabeza el aceite hasta que llegue al borde, siempre va a pasar un tiempo. Es decir, yo no sé cuánto tiempo estás pasando tú una necesidad, pero que va a llegar el momento en que llega Jesús y te va a hacer justicia, lo va a hacer. ¿Me entiendes lo que te digo? Por 30 años, el Señor nuestro Dios pudo haber mandado un ángel como se le apareció a los pastorcillos y decir, ángeles del cielo, vengan de toda Galilea, de Nazaret, vengan de la baja Galilea, de la alta Galilea, vengan de Canaán. Y un ángel decir, todos ustedes han pensado mal de María, pero María está en su vientre un hijo de Dios. ¿Hubieran creído? Claro, porque era un ángel. Pero ella aguantó las burlas, aguantó las críticas. Pero yo no sé cuál es el problema que usted está pasando y puede decir, Señor, ya tengo meses, ya tengo semanas, ya tengo años. Pero una cosa sí, el Señor Jesús va a llegar, el Señor va a hacer la obra. Entonces el Señor, hermanos, oye estas palabras de María, hagan todo lo que les diga, hagan todo lo que les diga.
Así que aquellos criados, aquellos sirvientes estaban pendientes de Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? Algunos te dijeron, María está loca. ¿De dónde van a agarrar vino? ¿De dónde van a traer el vino? ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron al Señor, acuéstenlos a todos y denles de vosotros de comer? Y los discípulos dijeron, Señor, ni con 300 denarios les damos de comer a toda esta gente. Así que todos estaban al pendiente. ¿Al pendiente por qué? ¿De dónde va a traer el vino? El vino ya se va a acabar en unas cuantas más de servidas. No va a haber tiempo más que tenemos muy poco tiempo. La tragedia está por llegar al descrédito de esta gente. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿De dónde va a traer vino? ¿Va a traer prestado? ¿Van a ir a comprar? ¿Dónde lo van a comprar? Recuerde que en Caná, juntamente con Nazaret, eran pueblos pequeños y eran pobres. ¿Pero qué sucedió? La orden fue más desconcertante todavía. Traigan agua y pónganla en esos cántaros de la purificación. No eran cualquiera cántaros, eran los cántaros de la purificación, cántaros que se usaban para los baños rituales. El Señor no usa cualquier vaso, el Señor usa vasos consagrados para algo. Y cuando el Señor te salvó y te perdonó, te dio el derecho de hacer estas llamadas, te dio el derecho para que tú veas que todo problema que tú tienes, puede el Señor iniciarlo en este momento. La vasija somos nosotros, la vasija eres tú, pero tu llamada es lo que va a convertir esa agua en un milagro. Tu agua es la llamada, tu agua es la llamada, tu agua es confiar en el Señor. Cuando llegaron, hermanos míos, aquellas personas, ni el novio ni el maestresala, pero aquellos hombres fueron, cuando menos se calcula que de entre 18 y 20 veces para traer el agua suficiente, y dice que lo llenaron hasta arriba. Lo llenaron hasta arriba. Pero María sabía que era el tiempo de iniciar el ministerio de su hijo, y era el tiempo de que la gente mirara que lo que ella había dicho, que ese niño, que ahora era un hombre, que estaba con discípulos, realmente era el Hijo de Dios. Dios estaba para hacerle justicia. Dios estaba para hacerle justicia, cuando menos en la gente que la conocía. Por eso, en el verso 5 dice la palabra del Señor, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que dijera. Cuando veas la tragedia que está cerca de algo, cuando veas que alguien va a pasar un problema, empieza a advertirle. Ellos sabían, los criados, que el vino estaba por acabar. La vergüenza, el descrédito se venía sobre el novio y su familia, pero todo el mundo andaba danzando. Se oía la música, se oía la alegría, se oía la algarabía. Cuando tú veas que está a punto de suceder una tragedia en tu propia casa, en tu propia vida, en los hermanos, haz algo. ¿Quieres ver cosas maravillosas? Invita a Jesús. ¿Quieres ver cosas maravillosas? Confía, y el Señor te dice, ponte a llenar esos cántaros de lágrimas, de oración, de fe. ¿Y sabes qué sucedió? Cuando miró María la oportunidad de ayudar a ese joven matrimonio y a esa familia, ella lo hizo. Muchas veces nosotros decimos, pero no me quiero meter en problemas. Métase en que sea en un problema. Cuando usted tiene las evidencias que ya son reales, intervenga. Cuando todavía hay dudas de algo, lo entiendo, porque puede levantar un falso testimonio. Pero si usted está viendo que hay algo que se está acercando a la familia, hágalo. Hace todo lo que dijere. Era el tiempo para María. Sí, era verdad que Jesús era el Hijo de Dios. Era el tiempo de mostrar que ella por 30 años la habían criticado, habían murmurado de ella. Pero el Señor hizo que todos los criados empezaran a correr la voz. Si es verdad lo que dijo María. Y muchos le dijeron a los más viejos, oye, Jesús el hijo de María
El hijo del carpintero hizo este milagro. ¿Cuántos de los viejos dijeron, verdaderamente tenía razón María? ¿Quién puede hacer que el vino se transforme en el mejor vino? Realmente María tenía razón. Hay gente que va a tener que venir delante de ti y decir, perdóname, tenías razón, perdóname, tenías toda la razón. Pero usted resista, usted aguante. Serán días, semanas, meses, años, pero que el Señor llega para lavar las lágrimas de sus ojos, para decirle que es el tiempo de mostrar que usted tenía razón. Mucha gente le ha dicho, ¿dónde está tu Dios? Mamá, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que sirves? ¿Dónde está el Dios que predica mi papá? Y en lugar de irnos bien, les va más mal. Mírame, yo ya no voy a la iglesia y me va bien. Un día Dios le va a usted a lavar las lágrimas de sus ojos, le va a lavar la cara. Lo va a poner en alto, no para que se llene de orgullo, sino para que diga, fui fiel y el Señor fue fiel conmigo. Entonces, en el verso 7 dice la palabra del Señor para entrar a orar por estas peticiones. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevad al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo. ¿Sabe qué? Llenen estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Hermano, ¿por qué el Señor dijo que la llenaran hasta arriba? Ya no cabía nada más. Ya no cabía nada. No podían decir, no, es que sí la dejó poquito y de seguro hizo algo. No, estaba rebosando. Es más, cuando la llenaron, se corrió el agua. No había espacio para una gota más. Pero sabe, cuando menos San Juan en el capítulo 5, verso 19, San Juan en el capítulo 5, verso 30, nos habla el Señor que dice que Él hacía lo que miraba al Padre hacer. Dice que Él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo había enviado. Lo más seguro que el milagro comenzó, hermano, cuando se hizo una oración. Yo te digo con todo mi corazón en este momento, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no clamamos al Señor? Disculpen esto se me cayeron las notas, pero el Señor conoce tu corazón. Sin la presencia de Dios no hay milagros. Sin la presencia de Dios en esa fiesta hubiera sido una tragedia, hubiera sido el descrédito para alguien. Pero ahí estaba la presencia del Dios vivo. No hay milagros, hermanos, sin la transformación. Dios quiere que le entregues algo para transformarlo. Dios quiere que le entregues algo para hacerlo. Jesús estaba allí presente. Pero sin Jesús, el esfuerzo de los criados hubiera sido insuficiente. Pero ellos hicieron algo, obedecieron, la obediencia. Ir al pozo del pueblo. Yo he estado allí en Caná y no crea que ha haber sido fácil andar bajando y subiendo y trayendo cántaros y llenarlos y llenarlos y llenarlos y llenarlos. Entonces, quiere que le diga una cosa. El agua del pozo era gratis, pero el vino era algo muy costoso. Y se hubieran tenido que esperar a que hubiera en alguna bodega. Y no creo que hubiera bodegas, hermano, guardando vino en Caná. Era imposible. Era imposible porque los galileos eran pescadores, no cultivadores de uvas. Ahora, esperar una cosecha y el proceso, hermano, imposible. Pero el Señor dice, yo te voy a transformar. Yo te voy a hacer el milagro. Yo voy a hacer la maravilla. Y aquí tenemos, hermanos, de la hermana Acosta que está pidiendo la restauración, la salvación para su familia. La hermana Martínez también está pidiendo, hermanos míos, por Antonio, por Leslie. Están pidiendo por restauración. La hermana Roldán está hablando que su hijo está en vicios, hermano, y eso es una tragedia, ver a los hijos en drogas, en el alcoholismo. Aquí hay una persona, Cervantes, el problema, hermanos, es cáncer, tiene cáncer.
También la hermana Hilda Romero, hermano, pide salvación, pide restauración. Estamos mirando la situación de la hermana Rosa, está pidiendo por Ashley, está pidiendo por sus hermanas, están descompensadas, suda mucho, no puede encontrar trabajo. Y yo le digo a esta hermana, yo lo pasé esto, se está deshidratando esta persona. Cada vez que suda mucho hay una infección que la está deshidratando. Hay una persona que está en la cárcel, se llama Jonathan, hermano, necesita de nuestras oraciones. La hermana Virginia dice que tiene problemas con su columna, sus nervios, tiene mucho dolor. Aquí nos piden sanidad por Serafín, por su economía. Nos están pidiendo Betty por su matrimonio. Lucy nos está pidiendo sanidad para Stephanie. Estamos mirando, muchos hermanos nos están pidiendo oraciones, pero el tiempo se nos agota y queremos orar por ustedes y después volvemos a orar. Padre, yo te pido, Señor, si hay alguien que quiere un milagro, Señor, para ti no hay límites en tu poder. Señor, si alguien necesita algo, Señor, quiero recordarle que lo mejor está por llegar. El mejor vino estaba por llegar. Lo mejor de lo mejor estaba por llegar. Pongo mis manos, Señor, como una señal de mi fe y la fe de muchos que estamos orando por la necesidad de nuestros hermanos. Te pido que te glorifiques, Padre, porque el buen vino, el gozo está por llegar a sus casas. Para muchos este es el tiempo del gozo, este es el tiempo del buen vino, de la alegría. Se acaba la tristeza, se acaba el lamento, empieza el baile, empieza la fiesta, empieza la música, empiezan las danzas, pero empieza a adorar al Señor con todo tu corazón. Mis amados hermanos, pues ya se acabó el mes de septiembre y para mí fue un placer estar con ustedes y agradecerle primeramente a la hermana Grace, a la hermana Esther, a todo el staff por este mes que estuve con ustedes. Les amo mucho en el amor del Señor. Pero también, hermanos, yo le invito para que si usted no tiene una iglesia aquí en El Paso, los viernes estamos a las 7 de la tarde, todos los viernes, 9:15 Delta y Alameda. Estamos aquí cerquita en el segundo barrio. Paisano, la Delta, la San Brain, ahí en esa cuchilla, los viernes a las 7, los domingos a las 11 de la mañana. Los domingos estamos para servirte 9:15 en La Potencia y también en La Roca de Salvación, los jueves a las 6 de la tarde, los domingos a las 2:30 de la tarde. Pero este próximo viernes tenemos un retiro para varones. Empezaremos a las 6:30 de la tarde. Y hermanos, queremos saber cuántos varones van a ir para orar un momento y luego cenar y tener una tiempo de talleres, de enseñanza, de oración, de clamor y luego despedirnos con un suculento desayuno. Todo preparado por nosotros. Esperamos que nos visite. 5 de febrero, 1927 Sur. Shalom. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo. Que Dios les guarde y que les siga colmando de bendiciones.